Bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos en esta tercera sala de emergencia, mismo que es un espacio dedicado al análisis de temas de coyuntura de signos vitales. En este 2021, la política vuelve a jugar un papel especial en la vida política de los mexicanos. Las elecciones para renovar diputados en los congresos federal y locales, gobernadores y alcaldes, sin duda alguna, movió al país hasta dejarlo tendido y rendido con un acto de democracia espléndido. A ciencia cierta no se sabe si el enfermo requiere entrar a una sala de emergencia, pero de lo que estamos seguros es de que este momento, posterior a las elecciones después del pasado domingo, se requiere forzosamente un diagnóstico confiable, un diagnóstico que pueda interpretar toda la inmensidad de datos que se tienen al momento. Se requiere de una radiografía general de la situación de estos resultados electorales en México. A pesar de que no hemos sacado en signos vitales un reporte o una alerta dedicada especialmente a las elecciones, este es sin duda un momento oportuno para hablar de este tema que representa un signo vital que requiere atención de inmediata. Para discutir este tema hemos invitado a un colaborador especial, Yuri Servolov, quien es licenciado en Economía por la UNAM y es actualmente consultor en inteligencia de expertos de Metrics, a quien agradezco que haya tenido un espacio para discutir este tema. Bienvenido, Yuri. Gracias, Carlos. Un honor estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Una de las primeras preguntas, Yuri, que me surgen es ¿quién salió a votar el pasado domingo? ¿Dónde se votó más? ¿En las zonas urbanas, en las zonas rurales, la clase alta, la clase media? Creo que tú tienes ya un paquete informativo con el que podemos dar pie a esta primera pregunta, Yuri. Sí, así es, Carlos. Es interesante porque finalmente hay que decir que esta fue una fiesta ciudadana, fue una fiesta de la democracia y que los mexicanos pudieron votar en libertad, lo cual es quizás un tesoro. Y hay que decir que normalmente en las elecciones intermedias son más aburridas y sale menos gente que en las elecciones presidenciales. Entonces, cuando tomamos un promedio de las últimas 3 elecciones de diputados, sin considerar elecciones de diputados cuando coinciden con elecciones presidenciales, nos daba un estimado de una participación de 44.5%. Cuando en elecciones presidenciales sube arriba del 60%. Y hasta ahorita, con el último cálculo del PREP del INE, tenemos una estimación de 50.5. O sea, esto significa que votó un 6% más, 5.600.000 mexicanos más votaron. O sea, es una buena cantidad de mexicanos de los que generalmente votan en elecciones intermedias. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué votaron las clases medias? ¿Por qué votaron más en las zonas urbanas? ¿Por qué, qué fue lo que los atrajo? Y todo lo hemos reducido en una sola palabra. Era si le ponían contrapesos al presidente, porque mucha gente temía que, así como ustedes dicen en estos signos vitales, considerando que el paciente es México, mucha gente estaba preocupado de que México se convirtiera en el país de un solo hombre. Y que se pusiera en peligro la democracia y que se pusiera en peligro incluso al INE. Entonces, evidentemente, y esto lo vamos a ver luego más en las conclusiones, estos salieron motivados a ponerle un contrapeso al poder presidencial que estaba siendo excesivo, ¿no? Para que reviva el paciente México. Entonces, teníamos una lista nominal de 93 millones y medio y salen a votar, se esperaban que votaran 41.600.000 y salieron a votar 47.200.000. Básicamente porque la sociedad se organizó. Pero, y esto lo vamos a ver más adelante, en algunos estados la violencia
las amenazas inhibió la participación, ¿no? Entonces, en zonas rurales se inhibió esta participación, pero a nivel de ciudades hubo esta fiesta democrática. Es decir, podríamos como asegurar que evidentemente la gente se volcó a votar en las ciudades, en las zonas urbanas, y menos en las zonas rurales. Hay datos, por ejemplo, que nos llamaron la atención en algunos análisis previos, muy verdes todavía en signos vitales, en donde se veía que había habido participación muy alta en zonas rurales. ¿Esto tiene congruencia con lo que tú estás comentando? Esa parte es lo que se va a precisar con un trabajo que está haciendo Metrix sobre ciencia de datos, donde ya vamos a bajar a nivel de estados y a nivel de secciones, y ya se va a poder confirmar esta hipótesis, porque tiene razón, hay zonas rurales donde hay una muy alta participación, pero era que se esperaba. En cambio, hay otros estados donde se inhibió la participación y se cambió el resultado a lo que preveían las encuestas. Pero esto lo veremos si quieres más adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo? Creo que el primer contrapeso, el cual estabas mencionando tú hace un momento, es la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados federales. Es decir, creo que es el santo grial de esta elección, por decirlo de una manera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con con toda esta votación? Es decir, las predicciones, los equilibrios, es decir, ¿cuál es el papel que juegan los resultados al momento y los números que se tienen al momento, Yuri, dentro de este paquete de la Cámara de Diputados? Ok, casi ya tenemos los resultados completos porque se ha llegado al 99.5% de la contabilidad de las actas. Entonces ya casi son muy aproximados a los que van a ser los finales. Hay que decir que esta elección se convirtió en plebiscitaria. La gente estaba a favor del presidente, como le dicen AMLO, o estaba en contra del presidente. El, la gente tiene en su mente la cifra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30 millones de votos en la elección de 2018. Pero en la elección de diputados de 2018, nada más obtuvo 24 millones 339 mil votos. ¿Sí? O sea, básicamente el pueblo sí es sabio, el pueblo no quiso que una sola persona tuviera los dos poderes. O sea, le dio pero ahí hubo desde mi punto de vista, hubo una violación a la Constitución, porque la Constitución establece que nada más puede haber un 8% de sobrerepresentación entre los votos que obtiene un partido en las urnas y el porcentaje de diputados que tiene la Cámara de Diputados, que establece que no puede pasar del 8%. Y aquí se violó ese límite y Morena llegó a tener más del 18% de sobrerepresentación, porque le había prestado Morena varios candidatos a sus partidos aliados y luego regresaron con él. Y hubo también compra de diputados, etcétera. Entonces, ahora en esta elección, la gran pregunta era si los ciudadanos querían que un solo hombre tuviera los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Y vamos a ver los resultados. Morena con sus aliados, que es el Partido del Trabajo y el Partido Verde, solo obtienen 20 millones 163 mil votos. O sea que perdió el presidente 4 millones de votos. Y pierde la mayoría simple, solo Morena. Porque Morena, hay que recordar que tenía ahorita 253 diputados, que es la mitad más uno serían 500, son 250, entonces 251 ya tienes la mayoría simple. Ya la perdió, porque ahorita, de acuerdo a los cálculos que hicieron en el Grupo Reforma, Lorena Becerra, su directora de datología, el máximo de Morena serían solamente 203 y un mínimo de 190, pero si sacamos la media de esto, podría quedar alrededor de 197. Pero aunque saquen la máxima, ya no tienen la mayoría simple. Y esto es una buena noticia para México, para los signos vitales de México,
porque esto indica que pasamos a una nueva era de negociaciones, de acuerdos, de construcción de consensos, para que Morena pueda aprobar leyes. Ya la Constitución ya no la puede aprobar ni solo Morena ni con sus aliados. Para reformar la Constitución que se requieren las 2/3 partes, que son 333 diputados, ya ni con sus aliados llega, entonces tendría que hacer alianzas con el PRI para poder llegar a 348 diputados. O sea, ni siquiera con Movimiento Ciudadano llega porque llegarían a 303. Entonces, pero para aprobar leyes y para aprobar el presupuesto, que hay que ver que el presupuesto, el presidente ha estado disponiendo del presupuesto como si fuera suyo y no como que es de todo el país, y destruyendo instituciones para tomar el presupuesto y para estar, ellos le llaman dando programas sociales, pero si pensamos mal, para comprar votos, comprando el voto del hambre, el voto de la ignorancia, el voto del miedo. Entonces, ya el presidente ya no va a ser dueño del presupuesto. Ahora, para poder disponer del presupuesto, por lo menos tiene que negociar con sus dos aliados, el Verde y el Partido de Trabajo, que sabemos que no se venden barato. Ya de hecho, el Partido Verde, el mismo día de la elección, Manuel Velasco alzó la manita y dijo, estamos en el mercado y vamos a reconsiderar nuestra alianza con Morena, como para decir, ya va algo más. Porque aquí pasó algo curioso. Al hacer las alianzas, la regla del INE es que los votos que recibe esa coalición se divide en partes iguales entre el número de partidos que la constituye. O sea, si son dos partidos, entonces le toca mitimita, pero aquí como son tres, entonces, pues esto significó que Morena, que tuvo 20 millones en la elección de diputados de 2018, ahora solamente va a tener 10 millones 457,000, o sea, la mitad de votos. O sea, es una caída muy fuerte de Morena. Y en cambio el Partido Verde y el Partido del Trabajo duplican su votación, porque ellos iban como rémoras nadando aquí junto Claro. al tiburón, ¿no? Y entonces se benefician, y entonces el gran ganón de la elección es el Partido Verde por haber hecho esto, y entonces dice, pues ahora algo más. Y entonces, cuando el presidente quiere usar el presupuesto, seguramente el verde le va a decir, oye, pero yo tengo estas necesidades en tal lugar, o tengo un amigo en tal lugar, y también mételos ahí en tu bolsa. Comparado con la elección anterior, en algún momento me lo mostraste, que había duplicado el Partido Verde, ¿no? Es decir, había pasado de 2.5 millones aproximadamente a 5 millones en esta elección. Sí, 2,685,000, pasa ahora a 5,074,000, pero no, pero él solito, el verde, nada más consiguió 963,000, o sea, menos de 1 millón, Un millón. pero por la alianza tiene 5 millones. Claro, por Entonces salió ganón. esta fórmula que mencionas de que un voto vale un tercio para Morena, un tercio para Ajá, exactamente. PT y un tercio para el Partido Verde, ¿no? Sí, entonces, Morena ahí, pues, le salió caro esta coalición, es lo que podemos decir. Ahora, ¿qué implica esto? Para la Cámara de Diputados, la coalición de Juntos Haremos Historia, que es donde está Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, que tenía 332 diputados, ahora baja a 279, más o menos. Falta, no son cifras definitivas, ¿no? Hay que precisar. O sea, que estaría perdiendo 54 diputados. Le salió cara esta elección. O sea, ahora tenemos que la alianza va por México, donde estaban un partido que se considera de derecha, el PAN, un partido de centro izquierda que se considera el PRI y un partido de izquierda que se considera el PRD. Ellos, que tenían 139 diputados, ahora van a tener 197. O sea, esos tienen 58 más. O sea, sí hubo diputados que pasan de una alianza a la otra, casi en la misma proporción, ¿no? El, ¿Qué significa esto para México?
que la Constitución ya no se puede reformar por capricho, por voluntad, como decía el presidente, no, manda una iniciativa y no le cambien ni una coma. No, ahorita le van a cambiar todas las comas que quieran y los puntos suspensivos y las punto y coma y los artículos y los sustantivos y los verbos y todo. ¿Sí? Oye, ¿qué pasa en este sentido? Para darle seguimiento al tema que estás mencionando numérico. ¿Qué pasa con entidades federativas, Yuri, como Baja California Sur, por ejemplo? Campeche, Ok. Sonora, San Luis Potosí. En algún momento muchos pensamos que la oposición estaría adelante y hasta ahora Morena, hasta el día de hoy, Morena ha arrebatado estos espacios, por lo menos en el análisis previo, ¿no? Tenía Ya, 5 gobernaturas aseguradas, para Morena ahora tiene 11, y creo que la joya de la corona Nuevo León finalmente se la queda la oposición, pero no se sabe si concesionada o cómo. Es decir, ¿cuál es tu interpretación en este segundo nivel de análisis, pasando del Congreso a las entidades federativas, Yuri? lo dijiste muy bien. Fíjate, se estaban jugando 15 gubernaturas. En abril se decía Morena va a ganar 9, el PAN 4, Movimiento Ciudadano 2, para sumar las 15. En mayo, Morena ya se había desplomado y nada más esperaba que ganara 5, de acuerdo al resultado de las encuestas, que consideramos que tiene más de 5% de ventaja. Cuando están en menos de 5% entre el primero y el segundo lugar, se consideran en disputa. Entonces, Morena bajó a 5, el PAN seguía conservando sus 4 y Movimiento Ciudadano tenía 2, que era Campeche y Nuevo León. Y entraron 4 en disputa. Era lo que estábamos viendo en las encuestas, era lo que estaban viendo todos los expertos, es lo que se consideró en todas las mesas de debate, pero en las mesas de debate se decía, Morena va a ganar 7 o 8 de las gubernaturas, ¿no? Que iba a quedar 7-8 o 8-7, ¿no? Era el resultado que decían los expertos. Y de repente nos desayunamos el lunes con la noticia de que Morena va a ganar 11, y entonces ahí dijimos, esto está más raro que lo raro, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente para el sentido común es tener más información y tener más datos de algo, pero para los expertos es cuando un dato se desvía de lo esperado por los expertos, es cuando nos está arrojando información. Entonces aquí lo que nos dicen estos datos es algo raro pasó ahí. ¿Dónde? Morena conserva las gubernaturas que se pensaba que iba a tener, que era Baja California, Colima, Guerrero, Nayarit. Sinaloa estaba en zona de disputa. Sin embargo, de repente, por ejemplo, en Sinaloa, donde Morena tenía 45% en encuestas, de repente se va hasta 56. O sea, sube más de 11 puntos cuando solamente teníamos 6.7 de indecisos. Entonces ya no nos checan las matemáticas. Ahí hubo algo raro, algo extraño, ¿no? ¿Qué es las hipótesis? Bueno, algunos dicen que fue que el narco intimidó a votantes y les generó miedo y les dijo, aquí en esta plaza no vas a votar y yo quiero que gane fulanito. Como otro caso significativo es el de San Luis Potosí, donde el candidato del Partido Verde tenía 25% y ahora resulta que trae 36%, y que Morena, que tenía 22%, resulta que se fue a la mitad para regalarle ciertos votos al Partido Verde. Entonces, esto es un debate que se va a destapar en estas semanas. De hecho, habría que ver si el INE no va a anular algunas de estas elecciones para decir, oye, aquí hubo mano negra, ¿no? En estas. Por lo menos, te digo, en las que son sospechosas, son Baja California Sur, donde ahí se decía, cantado va a ganar el PAN, y de repente resulta que no. Sinaloa, que ya lo mencioné, San Luis Potosí, que ya lo mencioné, son 3, Michoacán, Tlaxcala, Sonora, Zacatecas y Campeche. O sea, estamos hablando de 8 gubernaturas donde está más raro que lo raro, donde el resultado no coincide para nada con lo que decían las encuestas ni con lo que decían los expertos. Entonces, esas va a requerir hacerle un doble clic a ello. Pero, como dices, Morena, aunque haya ganado 11, pierde la joya de la corona, que era Nuevo León.
que y varias de estas ya levantaron la mano, por ejemplo, los candidatos de oposición en San Luis, en Campeche, para decir, oye, a mí aquí me cuentas voto por voto, ¿no? Entonces, digamos que este arroz todavía no se acaba de cocer, todavía van a faltar varios días para que sepamos cómo se acomoda esto. Luego vino la parte de la elección de alcaldías y de capitales. Y si empezamos por la Ciudad de México, lo que vemos es que el país se divide en dos. De hecho, la Ciudad de México se divide en dos. Muy De un claramente. lado, ya que toda la gente seguro ya ha visto este meme, donde dicen que se puso el muro de Berlín en la Ciudad de México, ¿no? En el lado del oriente, los que reciben subsidios, o sea, la zona de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, todo eso, Xochimilco, Tláhuac, del lado de Morena. Y del lado poniente, la parte donde están clases medias, donde está la gente más estudiada, profesionista, la gente que paga impuestos, estos votan por el, el color azul, que es el del PAN. Y lo mismo pasa en todo el corredor azul del Estado de México, la zona conurbada, que estamos hablando de Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, ¿no? Atizapán, Cuautitlán, Izcalli, o sea que la recupera el PAN. Pero también este fenómeno pasa en Monterrey, pasa en San Pedro, en Nuevo León, pasa en Guadalajara, pasa en Querétaro, pasa en Puebla. ¿Qué es lo que decía el presidente? Es que la gente que ve periódicos nacionales o está más informada o todo esto es la más crítica. Y sí, claro, es la gente que no quería que se acabara la democracia en México, que no quería que tuviéramos un gobierno totalitario donde una sola persona impone su voluntad a todos los demás. O sea, la gente despertó, pero despertó en las ciudades. Pero yo no, yo todavía no haría este juicio de que tampoco despertaron el campo. Yo quiero ver hasta que tengamos el análisis fino de estado por estado, distrito por distrito, sección por sección y decir, a ver, ¿cuál sería la hipótesis que se quiere comprobar? Si el país se dividió en dos y la otra hipótesis, que mientras más votos o participación de la sociedad, menos votos para Morena. Y la otra hipótesis es que mientras más educado es ese voto, mientras más formal es la gente, ya sea que tiene un trabajo formal o que paga impuestos, entonces es un voto más opositor. Y en cambio, hacia el presidente o hacia Morena se están llevando los votos de zonas grises o mixtas, los cinturones de miseria que rodean las ciudades y 20 de los 22 millones de gente que están recibiendo subsidios a través de la tarjeta bienestar como pensiones, becas o ayudas. O sea, aquí la pregunta es si todo el voto de Morena es comprado o no. Y la otra cuestión es si hubo voto oculto o no. ¿Qué es el voto oculto? Por lo menos aquí nos está diciendo en esta primera aproximación que por lo menos 2 millones de gente que reciben becas votaron en contra de Morena. Otros cálculos nos dicen que son 4 millones, 4,5. Todavía no tenemos el dato exacto, pero sí está detectado que mucha gente hizo lo que decía el mismo López Obrador cuando era candidato. Recibe lo que te dan y vota por quien quieras. Ahora le aplicaron la misma receta a él y claro, no le debe de gustar nada, ¿no? Absolutamente nada, claro. Finalmente, para empezar un poco a cerrar, Yuri, digamos, ¿cuáles son los efectos del resultado de esta elección? Es decir, ¿qué sí va a poder hacer el presidente? Que no, ya ya adelantaste algo, estos cambios constitucionales, ¿no? Este tema presupuestal. Pero ¿qué pasa con las instituciones garantes de la democracia? Llámese, por ejemplo, el INE. ¿Qué pasa con los planes de una reelección? Es decir, dentro de todo este análisis que nos haces, creo que hay consecuencias como muy, muy puntuales
que creo que vale la pena como precisar, y con esto creo que empezaríamos a cerrar, pero sin duda alguna, creo que los efectos de este domingo en materia electoral van a poder perdurar por lo menos estos 3 años, y creo que como te escucho, ¿no? Es un lenguaje bastante positivo en términos de lo que sucedió, lo que sucedió en esta jornada electoral. Yo lo resumiría, Carlos, en 7 aspectos que creo que son los más importantes, que ya algunos los mencionabas. Primero, ya no se puede reformar la Constitución a gusto o capricho del presidente. 2, el presidente ya no se puede reelegir a menos que haya un consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad. 3, se salva la democracia y por tanto el INE y la libertad de los ciudadanos para votar. 4, Morena no obtiene ni siquiera la mayoría simple en la Cámara de Diputados, por lo que cualquier reforma de ley, cualquier presupuesto, y ya no digamos la reforma de la Constitución, requiere ahora negociaciones, consensos, acuerdos, etcétera, lo cual creo que es sano, que se oigan más voces, porque México es plural, México es multicultural, México son muchas voces, son muchos intereses, son muchas ideas, no, salimos del México gris, de una sola voluntad a un México multicolor que yo digo, ganó el México lindo y querido, el México que yo conozco, el México de esos colores que ves en los mercados sobre ruedas, Claro. en todos lados, y se acabó este México de este color, café, por no decir otra cosa, este, que era monotónico, ¿sí? Este, 5, perdió la mitad de la capital del país, que hay que decir que en la capital del país nació Morena. Donde nació está muriendo. Y está perdiendo en las zonas más importantes, que es todo el corredor, todo el Estado de México y estas ciudades que ya mencioné. 6, es cierto que Morena gana 11 gubernaturas cuando se esperaba que solamente ganara 5, pero ahí queremos ver si no nació un nuevo partido que se llama el Partido del Narco. ¿Sí? Y que Morena nada más ganó 5 y el Narco ganó 6. ¿Sí? Eso porque no nos salen las cuentas. Y 7, lo más importante, despertó la sociedad. No sabemos si solamente la sociedad urbana, y le puso contrapesos y límites al presidente. Entonces, este es un triunfo de la sociedad, de los ciudadanos, es un triunfo de la democracia, es para estar alegres, para estar festivos, pero hay que decir una cosa, el presidente, Morena, la 4T, que para mí ha sido más bien una 4D, una cuarta destrucción, y que muchos dicen está muy asociada con el Foro de Sao Paulo y siguen eso, que es un proyecto internacional de llevar a ciertos países como Cuba, Venezuela o Argentina hacia modelos más lo que antes la gente consideraba comunismo, fascismo, lo que sea, totalitarios. La sociedad dijo, no quiero eso, no quiero eso, quiero seguir viviendo en libertad, quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir teniendo mi México lindo y querido, multicolor, alegre, festivo. Muy bien. Oye, sí, sin duda, la vida y la dinámica del país se recompone de manera interesante ahora. Creo que este es un tema que da mucho para poder explorar datos, información, indicadores. Es muy probable que podamos hacer una continuación, si tú estás de acuerdo, de esta sala de emergencia. Encantado, El paciente encantado. sin duda entra a un chequeo general para detectar órganos funcionales y órganos en deterioro, pero sin duda alguna, Yuri, este primer adelanto es un adelanto formidable, es una visión, es un diagnóstico muy puntual el que nos haces en esta sala de emergencia. Te agradezco enormemente, Yuri, por el espacio, tu tiempo, disposición para participar en este espacio, y espero evidentemente contar contigo para una segunda parte de esta charla, si es que se llega a dar, y estaremos en contacto, y agradezco muchísimo tu atención, Yuri. Al contrario, Carlos, es un honor estar aquí contigo, con Signos Vitales, con todo tu auditorio, que sé que es un auditorio de mucho nivel, de mucha calidad, entonces, y que espero que puedan ellos hacer esta lectura de estos datos, porque vamos a necesitar hacer lecturas más finas y más a fondo de todos ellos.
Te agradezco tu atención. Muchísimas gracias, Yuri. Gracias, buenas tardes.